Luego, para terminar de calcular la carga neta, necesitamos calcular la sobrecarga, la carga bruta a nivel de fundación. Y para esto necesitamos saber qué fuerzas son las que actúan sobre la fundación, ¿ya? En este caso, sobre la fundación está entrando la fuerza en la columna, ¿ya? 4.000 kilonewtons. Luego, así. Aquí está ingresando la fuerza, ¿no ves? De 4.000 kilonewtons. Luego está ingresando el peso, ¿ya? El peso de el área del volumen del peso del hormigón de la base. Un momento, por favor. Ya, continuaremos. Entonces, en este cálculo de acá, ya en este cálculo de acá, se calcula primero el volumen de la base. A ver, no. Sí, el volumen de la base. El volumen de la base que es 4 metros por 4 metros por la altura de 0,40. Aquí está. Ese es el volumen de la base. Y luego se calcula el volumen de la columna. El volumen de la columna que está en medio. ¿Ya? Este volumen de la columna es 0,40
por 0,40, ¿ya? Por su altura de 2,60, ¿ya? ¿De dónde sale todo eso? Sale de esta imagen. Ya vean que en esta imagen nos dice que la columna tiene una sección de 0,40 por 0,40, que el nivel de fundación es 3 metros, que la base es 0,40, por lo tanto la altura de la columna es 2,60. Y la base tiene una dimensión de 4 por 4, ¿no? Entonces, las dimensiones de la geometría de la zapata son calculadas de esta manera. Ahora, ¿qué peso tienen este hormigón? El peso nos dice que es 24 kilonewtons por metro cuadrado, el peso del hormigón armado. Entonces, este peso es el volumen del hormigón, el volumen de la base más el volumen de la columna, multiplicado por 24 kilonewtons metro cúbico. Entonces, aquí ya estamos calculando el peso que transmite la fundación en el área de la zapata. Pero hay más, ¿ya? Hay otro peso más que resiste la fundación y es el peso del suelo que está rodeando a la columna, ¿ya? Y ese peso se lo calcula aquí. ¿Cómo se lo calcula? Primero calcula todo el volumen que está por encima de la zapata, ¿ya? Como si fuera todo suelo. Aquí está 4 metros por 4 metros por 2,60. 4 metros por 4 metros por 2,60. Pero el volumen de la columna no es suelo. Por lo tanto, aquí se reduce el volumen de la columna, que es 0,40 por 0,40 por 2,60. Entonces, este cálculo es del volumen del suelo que está por alrededor de la columna, ¿no? Y está por encima del área de la zapata, multiplicado por su peso, que nos dice que es 20 kilonewtons metro cúbico. Entonces, la fuerza, ¿ya? Es todas las fuerzas que están actuando sobre el área de la zapata, dividido entre el área de la zapata, que es 4 por 4. Esto nos da una presión, ¿ya? Una presión bruta, ¿ya? Una presión bruta, que este valor es este valor, ¿ya? La presión bruta a nivel de fundación en esfuerzos totales. ¿Alguien ha verificado que este cálculo es correcto? ¿Alguien ha revisado que 4.000 más 4 al cuadrado dividido entre 4 sale 302? Y sale 311,704 a mí me sale. Sí. ¿Ya? Ese error hay en este ejercicio, ¿ya? Es 311,7 kilopascales, ¿ya? Kilonewtons metro cuadrado, ¿ya? Entonces, acá, este cálculo es ese. ¿Se entiende alguna duda, alguna pregunta? Ya. Como siguiente paso es calcular la presión de poros en las condiciones finales, ¿ya? Y ciertamente la condición final del nivel freático es a nivel de fundación. Por lo tanto, en este caso, la presión de poros que siente en este punto es cero, ¿ya? Porque el nivel freático está justo a esa posición. Por lo tanto, la carga neta es 311,7 cero, o sea, aquí
final va a salir 311.7 y la carga neta es 311.7 menos 41.2, ¿ya? 270.5 kilopascales. ¿Ya? Este es el paso 1. Este es el paso 1 del método Schmermann que hemos visto ahí. ¿Ya? Calcular la carga neta de nuestro problema. ¿Ya? En este caso, nuestro problema tiene todos estos datos y podemos calcular disgregando y haciendo un descenso de cargas para calcular la carga neta. ¿Ya? Ese es el paso 1. El paso 2, ¿ya? El paso 2 que hemos dicho que es en el... Ya, el paso 2 es el cálculo de los coeficientes, ¿ya? El cálculo de los coeficientes. Y eso en el ejemplo está mucho más abajo, ¿ya? Pero lo vamos a reordenar, ¿ya? Lo vamos a reordenar de la siguiente manera, ¿ya? En el paso 2, ¿ya? ¿Por qué estamos haciendo por pasos? Porque así quiero que hagan en los ejercicios, ¿ya? En las prácticas, en lo que vamos a hacer, ¿ya? Paso 1, paso 2, ¿ya? Estamos reordenando este ejercicio, ¿ya? Entonces, en el paso 2 es el cálculo de los coeficientes, ¿ya? Vamos a empezar con el coeficiente 1, que es esta ecuación, que está en función de la sobrecarga efectiva inicial y la carga neta. Esto es posible calcularlo en el paso 2, porque en el paso 1 hemos calculado eso. La carga neta es 270.5 y la sobrecarga efectiva inicial es 41.2. ¿Ya? Entonces aquí se calcula 41.2 dividido entre 270.5 multiplicado por 0.5 y eso va a dividir, va a restar a 1. Entonces, lo que sale es 0.923. 0.923, ¿ya? Corrigiendo este error, ¿ya? El coeficiente 1, según Holtz, es recomendable utilizar 1, porque el factor tiempo no es tuición de cálculos de las zapatas, ¿ya? Y el coeficiente 3 es esta ecuación donde hay que calcular L sobre B, ¿ya? L sobre B. Y L sobre B es 1, ¿ya? Es 1, es 4 sobre 4, es 1. Por 0.03 es 0.03. 1.03 menos 1.03, en este caso sale 1, ¿ya? ¿Alguna pregunta del paso 2? Vamos al paso 3. Y en el C2 siempre vamos a asumir que es 1. Sí. Al menos que estemos investigando el efecto, la influencia del tiempo en suelos arenosos limosos. ¿Ya? Pero para fines de diseño de fundaciones, C2 es 1. ¿Ya? Entonces, en el paso 3 es graficar los factores de influencia versus la profundidad relativa. ¿Ya? La profundidad relativa. Y para eso, ¿ya? Hay que referirnos, ¿ya? Hay que acordarnos, hay que ver esta gráfica, ¿ya? Donde para condiciones cuadradas, condiciones en que L sobre B es igual a 1, la gráfica de factor de influencia versus
profundidad relativa, ¿ya? Una profundidad de influencia debajo del nivel de fundación, empieza en una profundidad relativa de 0, con un valor de 0.1, va hasta la profundidad de B medios, hasta un pico, y retorna a 0, factor de influencia 0, con una profundidad de 2 veces B, ¿ya? Esto. Y eso hay que traducirlo, ¿ya?, en una gráfica de factor de influencia por debajo de la profundidad, como está acá. Está acá. Entonces hay que trabajar en esta gráfica. En el paso 3, donde en el paso 3 hay que crear el factor de influencia versus la profundidad relativa. Es una profundidad relativa porque esta profundidad relativa empieza por debajo del nivel de fundación. ¿Ya? La profundidad relativa a nivel de fundación es 0. Y de ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una profundidad relativa, porque empieza acá. La profundidad siempre se mide en el nivel del terreno, y aquí por eso se hace referencia a profundidad relativa. ¿Ya? Y según el texto, ya según el método Schmermann, la gráfica de profundidad de factor de influencia versus profundidad relativa para fundaciones donde la relación L sobre B es igual a 1, tiene esta forma. Empieza en 0,1 en la profundidad relativa 0, va hasta un pico, hasta la profundidad de B medios por debajo de la fundación, y retorna 2 veces B en 0 a una profundidad relativa de 2 veces B. ¿Ya? Y eso es lo que hace. ¿Ya? Vamos a ver la gráfica que hace. Empieza en 0,1, ya empieza en 0,1, va hasta un pico, ¿ya? ¿A qué profundidad? A B medios. El ancho B es 4. La profundidad relativa de B medios es 2. Aquí está 1, 2. ¿Ya? Y aquí está el pico. Y luego retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 2 veces B. El ancho es 4 metros, entonces es 8. 8 metros en la profundidad relativa. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí. 8. Y esta gráfica es la que hay que hacer en este paso. Pero falta un dato, ¿ya? Que es el punto o el valor del factor de influencia pico, ¿ya? Aquí se llama factor de influencia pico, ¿ya? Como estamos hablando de, en este caso, una relación L sobre B igual a 1, ¿ya? Vamos a tomar el subíndice S relativo a la condición cuadrada, ¿ya? Square. ¿Ya? Entonces hay que calcular este valor. ¿De dónde sale ese 0.709? Ya hay que calcular. Y ese cálculo sale de esta ecuación. De esta ecuación. Donde es 0,5 más 0,1 raíz cuadrada de carga neta sobre el esfuerzo vertical pico, ¿ya? La carga neta la hemos calculado en el paso 1. El esfuerzo efectivo vertical, dice, es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta el pico, ¿ya? Es el esfuerzo efectivo vertical previo a la carga donde se presenta el pico, ¿ya? La profundidad donde se presenta el pico
es esta. Aquí está el pico. Por eso es importante primero graficar, ¿ya?, en lo que dice Schmerman para identificar dónde está este pico. Y la profundidad a la cual ocurre en este caso es 5 metros. La profundidad relativa es 2 metros, pero la profundidad en la que ocurre es 5 metros. Entonces hay que calcular el esfuerzo efectivo previo a la fundación, o sea, en condiciones iniciales, a esta profundidad. Aquí están las condiciones iniciales y hay que calcular el esfuerzo efectivo a esa profundidad. Y eso lo hace, ya veamos, en este paso. ¿Ya? Vamos a revisar si está bien o está mal. El cálculo del esfuerzo efectivo vertical, ¿dónde ocurre el pico? Dice, bueno, aquí a mí me gusta separar, ¿ya? Es el esfuerzo total menos la presión de poros en condiciones iniciales, ¿ya? A esta profundidad. ¿Qué es el esfuerzo total? Es fijarse todos los pesos que hay por encima, son 2 metros de suelo seco, más 3 metros de suelo saturado. La presión de poros son 3 metros de suelo de agua, por lo tanto sale este valor. A ver, está bien, a ver, 16 por 2, más 3 por 19, en 3, 29.6. Sí, está bien, ¿ya? Entonces es el esfuerzo efectivo vertical inicial en la profundidad donde ocurre el pico, ¿ya? Y ese valor ingresa acá. Carga neta, este valor va a cambiar, ¿no? Porque sería raíz cuadrada de, no, 270.5 ¿sí? 270.5 dividido entre 59.3, 59.6, raíz cuadrada de esto, por 0,1 más 0.5. El texto dice que eso sale 0.709, ya, y estamos calculando que sale 0.713. ¿Ya? 0. Y aquí mantener 4 decimales. ¿Ya? Bastante precisión, ¿ya? En este valor. Hay diferencia, ¿ya? Entonces, el paso 3 es graficar este factor de influencia, la gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, y calcular este valor, que está en función, han visto, no está en función de la carga neta, está en función de el esfuerzo efectivo vertical en el pico, donde se ubica esta posición. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ya. A ver. Ya. Aquí hay una. ¿Cómo hallo el valor de en el eje horizontal si L sobre B es diferente a 2? Ya. Estamos viendo el ejemplo de L sobre B igual a 1. Ya. Todavía no vamos a ver L sobre B entre 2 a 10 o mayor a 10. ¿Ya? ¿Se entiende esta gráfica sobre L sobre B igual a 1? Sí, Ya. Continuaremos. ¿Ya? Entonces, ese es el paso 3. El paso 4, ya, que no lo menciona aquí, pero yo lo estoy diciendo, a ver, anótense, es trabajar sobre la gráfica, ya, es trabajar sobre la gráfica y aplicar 4 reglas, ya. Hay que aplicar 4 reglas. ¿Cuáles son las 4 reglas? El primero, tiene que haber un límite superior. Ya, el límite superior es determinado por el principio de la gráfica. Ya, este es el límite superior. Esa es la primera regla. Tiene que haber un límite superior. La segunda regla es que tiene que haber un límite inferior. ¿Ya? El límite inferior está dado por la ubicación del factor de influencia donde es 0. Aquí está. Este es el límite inferior. ¿Ya? Esta es la segunda regla. Son 4 reglas. Límite superior y límite inferior. Donde están el suelo que está dentro de estos límites se va a deformar. Por eso hay que limitarlo entre estos dos límites. La tercera regla es que tiene que haber límites en cambio de estratos. ¿Ya? Aquí hay diferentes estratos. ¿Ya? Porque son diferentes módulos de elasticidad. Entonces, cuando hay un cambio de estrato, tiene que haber estos límites. Aquí hay un límite, aquí hay otro límite, aquí hay otro límite y aquí hay otro límite. ¿Ya? Esta es la tercera regla. Es un límite cuando hay diferentes módulos de elasticidad. ¿Ya? Entonces, que están dentro del límite superior y el límite inferior. ¿Ya? Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla, ya, la cuarta regla es,
tiene que haber un límite en el pico. Ya en este caso, la cuarta regla es el límite en el pico. En este caso coinciden, ¿ya? Se confirma que hay un límite en esa profundidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lo que se hace luego, ¿ya? En este paso, en el paso número 4, es determinar los espesores de los subestratos dentro de estos límites. Aquí hay un subestrato, 2 subestratos, 3 subestratos, 4, 5. Y se determina sus espesores, ¿ya? Sus deltas. Aquí falta delta Z, delta Z, delta Z. ¿Qué espesor tiene el subestrato 1? Tiene 1 metro de espesor. ¿Qué espesor tiene este subestrato? Tiene 2 metros de espesor, ¿ya? 2 metros, 2 metros, 2 metros, ¿ya? Y con la gráfica del factor de influencia, y teniendo este valor que no es 0,709, sino 0,713, 0,713, ¿ya? Se determina los valores representativos en cada uno de estos subestratos, ¿ya? ¿Cuál es el valor representativo del factor de influencia en cada uno de estos subestratos? Es el valor de factor de influencia que está al centro de cada estrato, ¿ya? Aquí se pueden utilizar relaciones trigonométricas, ¿ya? Relaciones trigonométricas porque son triángulos, o se puede utilizar ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones. Por ejemplo, acá, el factor de influencia de deformación para una fundación cuadrada están dadas por estas ecuaciones. De la profundidad relativa de 0 a b medios, el factor de influencia es igual a 0,1 más la profundidad relativa entre el ancho b multiplicado por 2 veces el factor de influencia pico menos 0,2. ¿Ya? Esta ecuación es para este tramo de la recta. Y para profundidades relativas entre 2 veces b a 2b, ya en este tramo, se puede utilizar esta ecuación. 0,667, el factor de influencia multiplicado por 2 menos la profundidad relativa entre el ancho b. ¿Ya? Entonces, ¿qué profundidad relativa yo necesito? Aquí yo necesito una profundidad relativa de 0,5, de 1,5, de 3 metros, de 4, 5 metros. Y de aquí 7 metros, porque es 10 metros menos 3 metros, son 7 metros de profundidad relativa. Entonces, o uno hace con relaciones matemáticas con triángulos o utiliza esas ecuaciones para hallar el valor de factores de influencia representativos de cada uno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, disculpe, buenas tardes. Sí. ¿Podría, por favor, volver a explicar la parte de allá, la carga, sobre esa ecuación larga que tenía? No se ha podido visualizar bien y se entrecortaba la señal. Mira, cuando he explicado eso, les he preguntado si se entendía o no. ¿Ya? Ahorita estamos en el paso 4. Terminaré el ejercicio y vamos a volver sobre eso si es que hay tiempo. ¿Ya? ¿Entendido, Inge? Ya. Esta pregunta, si la línea del pico se grafica en medio de un estrato, se divide
el módulo de elasticidad o se mantiene el módulo de elasticidad en ambos, ¿ya? A ver, vamos a... Acá. Si, por ejemplo, si la gráfica saliera así, ¿ya? De factores de influencia versus profundidad relativa, ¿ya? Al aplicar las 4 reglas sería límite superior, límite inferior, límite en cambio de estrato, ¿ya? Límite de cambio de estrato, ¿ya? Y el límite donde cae el pico. En este caso, acá, ¿ya? Estos límites van a definir los subestratos. Hay un primer subestrato de 1 metro, uno de 2 metros, otro de 3, así. Estos serían de 1, 1, 1, 1, 2, 1, ¿ya? Y cada uno de estos va a tener su propio módulo de elasticidad, ¿ya? Este primer estrato va a tener un módulo de elasticidad de 22, este de 40, y estos van a mantener el módulo de elasticidad de 60, ¿no? Su módulo de elasticidad va a ser 60. ¿Por qué? Porque es el mismo estrato, pero están divididos por el cambio dependiente que da el pico. Este tiene este módulo de elasticidad, este tiene el módulo de elasticidad. Y en el cálculo de el valor representativo, sería el valor que está al medio de cada uno de estos subestratos. ¿Ya? Sería de esta manera. ¿Se ha entendido? No sé, a ver. Vamos a volver a repetir. ¿Ya? El paso 4 es este. O sea, se grafica el factor de influencia versus profundidad relativa y se aplican esas 4 reglas. ¿Ya? Límite superior, límite inferior, los límites en cambio de estratos y esos límites definen los espesores de cada subestrato con sus módulos de elasticidad y factores de influencia. Ya, vamos a utilizar una ecuación. Esta, ¿ya? Queremos calcular este valor. ¿Cuál es el valor representativo de este estrato? ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que las ecuaciones son para profundidades relativas. Entonces, aquí la profundidad relativa sería 3 metros, porque la profundidad relativa empieza en 0, 3 metros. Y esta profundidad relativa está entre el rango de 2 de B medios y 2 veces B, ¿ya? Y aquí está. Para una fundación cuadrada, las ecuaciones de factores de influencia es 0.667, el factor de influencia pico, multiplicado por 2 menos z sobre d. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es, z es 3 metros, ¿ya? Z es 3 metros.
Z es 3 metros, dividido entre el ancho B, que es 4, 0,75, 2 menos 0,75 es 1,25, multiplicado, 2 menos 0,75 es esto, multiplicado por 0,667, multiplicado por el factor de influencia pico. Y el factor de influencia pico es 0,713. Por 0,713. ¿Ya? El valor del factor de influencia representativo para este estrato, que está ubicado acá, este valor del punto medio no es 0,66, no es 0,606, sino es 0,5944. ¿Ya? Es ese valor. Para las demás profundidades, para estas dos, se utiliza la misma ecuación, solamente que en vez de profundidad relativa de 3 metros, aquí es la profundidad relativa de los 5 metros, y aquí es la profundidad relativa de los 7 metros, ¿no? Porque está en esas profundidades. En cambio, para la parte superior, aquí es 0,5 y aquí es 1,5. ¿Ya? 0,5 y aquí es 1,5. Pero en estas dos de aquí arriba, se utiliza esta ecuación. Ya, vamos a calcular para 0,5. Aquí sería, vamos a empezar con 2 multiplicado por 0,713, el factor de influencia pico, menos 0,2 multiplicado por la profundidad Z, a la cual yo quiero calcular, que sería 0,5, dividido entre el ancho B, que sería 4, más 0,1. ¿Ya? Entonces aquí el valor de este punto no es 0.257, es 0.2537. ¿Por qué? Porque está a una profundidad relativa de 0,5, que es el punto medio del estrato. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, este es el paso 4, donde hay que trabajar con la gráfica y tener estos valores. ¿Ya? El paso 5 es calcular el término de sumatoria de espesores por sus factores de influencia entre sus módulos de elasticidad. ¿Ya? Y eso se puede trabajar de esta manera. ¿Ya? Se puede trabajar de esta manera como lo hace en el texto. ¿Ya? Porque la ecuación de Schmermann es esta. ¿Ya? Entonces el paso 5 es hallar un resultado para esta parte. ¿Ya? Vean que esto lo hemos hecho en el paso 2 y esto en el paso 1. El paso 5 es trabajar este componente. Y lo que podemos hacer es hacer la sumatoria, ¿ya? De cada uno de los estratos, multiplicando el delta Z por su factor de influencia entre el módulo de elasticidad. Y aquí lo hace, ¿ya? Aquí está el factor de influencia por su delta Z entre el módulo de elasticidad, ¿ya? Y aquí hay que tener un especial cuidado en las unidades, ¿ya? El módulo de elasticidad, ¿ya? Hay que colocarlo en kilopascales porque en
en la carga neta está en kilopascales, ¿ya? El factor de influencia es sin unidades y la profundidad podemos ponerlo en metros, ¿ya? Podemos tenerlo en metros, como lo hace acá. Y esto es para el estrato 1, el estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5. Ya se puede trabajar así para tener un resultado, ¿ya? Un valor. Pero es mejor hacer una tabla, ¿ya? Una tabla donde se tenga el estrato, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Se tiene sus delta zetas, ¿ya? Sus espesores que sería 1, 1, 2, 2, 2. Sus factores de influencia que sería 0.25 no sé cuántos, ¿ya? ¿Sabes? ¿Ya? Cada uno con sus valores de factores de influencia. Y aquí, que sería I por delta Z entre el módulo de la elasticidad. ¿Ya? Calculado. Y sumatoria. ¿Ya? Es un valor. Ya ese es el paso 5. ¿Por qué lo separamos? Porque a veces estos estratos son más que 5, son muchos más. Entonces, mejor calcular todo este término por sí solo. ¿Ya? Tomando en cuenta de que el módulo de elasticidad, bueno, este es estrato, aquí falta el módulo de elasticidad en kilopascales, ¿ya? Estos son los estratos, ¿ya? Y se calcula que estén en las mismas unidades que la carga. ¿Ya? Finalmente, el cálculo, el paso 6, ¿ya? El paso 6 es este. Calcular el asentamiento según Schwennon, porque esto se ha calculado en el paso número 2, este en el paso número 1, y todo este término en el paso número 5. Hay que tener especial cuidado en las unidades, ¿ya? En la carga neta en kilopascales. Este término sale en metros, si es que hemos colocado en metros en las unidades, sobre kilopascales, y los coeficientes no tienen unidades, sin unidades. Por lo tanto, cuando aplicamos la ecuación, el resultado que calculemos nos va a salir en metros. El asentamiento inmediato en metros. ¿Ya? Y aquí, ¿ya? Multiplica coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 3 por la carga neta por la sumatoria de factores de influencia por espesores entre módulos de elasticidad, ¿ya? Todo lo de abajo en kilopascales, el módulo de elasticidad en kilopascales, y el espesor en metros, y el resultado sale en metros. Eso lo podemos transformar en milímetros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Este ejemplo 2.3, ya, lo hemos reordenado, ¿ya? Entonces, ustedes vuelvan a hacer, ¿ya? Vuelvan a hacer, corrigiendo estos errores, ¿ya? Y hallen un resultado. El día de mañana vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar sobre qué pasa cuando L sobre B es diferente a 1 y es mayor a 10. Y en la siguiente clase vamos a avanzar qué pasa cuando L sobre B no es 1 y es menor a 10.
¿Ya? Entonces está en medio de estos. ¿Ya? Si no hay más dudas, aquí quedaríamos. Los espero el día de mañana. Está habilitado la lista de asistencia. Por favor, registre su asistencia y nada más. ¿Ya?